Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a esta edición especial de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Casa. Y hoy nos acompaña Pilar Adel, una invitada muy especial para Serendipia, psicóloga clínica con un certificado en liderazgo sistémico, con una amplia trayectoria, no solamente como psicóloga, sino también en el mundo empresarial, porque ha ocupado cargos de responsabilidad. Entonces, para nosotros, tener a Pilar hoy día, Pili, a partir de ahora, es realmente un gusto y un honor. Gracias. Hoy se conmemora el Día de la Mujer. El 8 de marzo es un día para reflexionar, para sobre todo recordar cuáles han sido los grandes avances, pero también para fijar los retos, hacia dónde debemos ir, qué cuestiones todavía no han sido resueltas. Y el día de hoy tenemos un programa que para nosotras tres mujeres trabajadoras, además madres, intentamos además desarrollarnos en distintos ámbitos en nuestras vidas. Nos parece que era necesario y pertinente dedicar un programa especial en el Día de la Mujer, que no estamos celebrando, sino estamos conmemorando. Y no me equivoco porque Paola me lo ha recordado varias veces, no es un día para celebrar, sino un día para conmemorar, para recordar y para plantearnos nuevos retos. La mujer se enfrenta, como todo individuo, pero creo que la mujer en ciertas ocasiones lo tiene un poquito o lo tenemos un poquito más difícil, no tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral y también en el social. Parece ser que tenemos que seguir justificándonos por qué tomar ciertas decisiones, si queremos ser profesionales, solo profesionales, o si queremos ser madres, solo madres, o por qué queremos ser madres y también profesionales. En fin, estamos miradas con una lupa constantemente. Entonces, nos parece sumamente importante y pertinente de alguna manera dar visibilidad a ciertas problemáticas que todavía enfrentamos, y aquí tenemos a la gran Paola con estos datos de interés que esperamos pues realmente nos sirvan para reflexionar, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, mientras te escuchaba, Irene, pensaba que estamos en el siglo XXI y es verdad que tenemos estas brechas, pero además en el siglo XXI podemos abrir un periódico y encontrar cosas terroríficas como mutilaciones genitales en mujeres, o cosas como solo el 10% de los miembros de los consejos de dirección están a cargo de mujeres. Por ejemplo, en el caso específico del Instituto Alemán de Investigación Económica, porque uno dice, bueno, claro, en el primer mundo, uno que viene del tercero, dice las cosas son distintas o la brecha se va disminuyendo. Pero no. Pasa que encontramos todavía porcentajes menores de 50 en temas como consejos de dirección, altos rangos o altos mandos, ¿verdad?, en empresas. Entonces, eso por un lado. Luego, siglo XXI, seguimos en el siglo XXI y teníamos, por ejemplo, recordamos siempre a Malala. Aquí somos fan de Malala y eventualmente vamos a hacer un programa hablando de ellas dejando huellas, y Malala está en nuestro top 5. Ajá, de mujeres que admiramos. Esa activista en específico, su lucha es para que haya educación, no para que haya igualdad en la educación, para que haya educación, porque en países como los talibanes, a ella de hecho un atentado casi la mata, porque ella era activista, porque creo que el día anterior los talibanes habían cerrado y obviamente destruido absolutamente todas las escuelas en la ciudad donde ella estaba. Entonces, cosas como eliminación de la educación. Solo los hombres pueden educarse, las mujeres no pueden educarse. Entonces, eso es un dato, yo creo, muy revelador, muy decidor de la razón por la que estamos aquí, hoy reunidas. Estamos diciendo ellos sí y nosotras no. Luego, ya un poco yéndonos a Ecuador, en la reforma del Código Civil del 2015, por ejemplo, cosas como se estableció que la edad mínima para contraer matrimonio era 18 años, y aún así en Ecuador todavía hay matrimonio con mujeres, con niñas. Entonces, lo que le llaman matrimonio infantil. Datos que parecen de la prehistoria y, de nuevo, siglo XXI. Y, bueno, algo ya tal vez como más relevante y vigente en este momento, justamente porque ya estamos cerca de un año electoral, etcétera, pocas mujeres en la política. Y vamos a hablar más adelante de las cuotas y de esto de que la mujer sea
tenga cada vez más porcentaje de participación en la política, pero también hay esto del sector público o de las políticas públicas que obligan a las mujeres a participar. Como hay pocas, las obligamos, y eso habrá quien diga que eso es positivo, habrá quien diga que eso es negativo, pero al final, por ejemplo, creo que lo comenté en algún episodio anterior o algún programa anterior, que decía que en la reforma del Código de la Democracia, ahora en el 2025 que tengamos unas nuevas elecciones, va a tener que haber en la papeleta una mujer. Entonces nos preguntamos, nos cuestionamos si esto es correcto, porque la mujer tal vez es ahora un requisito. Eso es lo que queremos, que participe más. Esa es la forma, que sea un requisito o obligado, no. De alguna forma obligado. De alguna forma. Obviamente eso, digamos, no hay una respuesta correcta para eso. No sabemos si, digamos, habrá quien tenga opiniones distintas, pero lo vamos a conversar. En todo caso, quería dejarles estos datos, datos de interés que podrían servir un poco para reflexionar y continuar conmemorando este día. Qué importante es también, antes de ya entrar en materia, porque hemos dicho que nos vamos a centrar sobre todo en los retos de las mujeres en el mercado laboral, es decir, dentro de las organizaciones o de entidades, y después con Pilar, que hoy día nos acompaña. Pilar, cuando quieras puedes intervenir. O sea, estaremos encantados encantadas de escucharte y encantados porque esperamos que también nos escuchen hombres, que para ellos también está pensado este programa, ¿no? Después de repasar la situación de la mujer en el mercado laboral, vamos a entrar en lo que es el empoderamiento, y me parece que es importante de entrada decir que nosotras estamos hablando desde, lógicamente, nuestra perspectiva, desde nuestra visión del mundo y desde nuestra experiencia. No es para nosotros empoderar no es crear bandos ni posiciones contrarias, al contrario, necesitamos al otro. El ser humano vive en sociedad, y en esa sociedad pues también hay hombres, muchos de ellos que apuestan, por supuesto, por mujeres para puestos de responsabilidad. Creo que todas hemos tenido en algún momento de nuestras vidas la oportunidad de tener un puesto de responsabilidad, una coordinación, una dirección. Entonces, en ningún momento es quien esté pensando que nos vamos a matar con otros o que este discurso va a ser en ese sentido, no lo va a encontrar, ¿no? Entonces, importante. ¿Cuáles son los retos de la mujer en el mercado laboral? Gracias al cielo existen organizaciones, que eso comentábamos con Pilar y con Paola en días anteriores cuando preparábamos el programa. Existen organizaciones reconocidas a nivel mundial, como el BID, que es el Banco Internacional de Desarrollo, que trabaja en Latinoamérica y también en el Caribe para promover el desarrollo social y económico. También las Naciones Unidas, desde diferentes departamentos, se encarga de apoyar iniciativas relacionadas con el empoderamiento, ¿no? Entonces, sí nos parece que es importante resaltar, bueno, que por un lado, uno de los grandes retos es que existan un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad, en puestos directivos, por supuesto, más mujeres trabajando en cualquier puesto dentro de una organización, la brecha salarial y siempre nos gusta dar ejemplos reales, ¿no? Porque podemos decir, uy, eso es una utopía, no es real. Bueno, no, el BID, por ejemplo, tiene unos grupos que, corrígeme si me equivoco, Paola, se llaman grupos de paridad en el trabajo, que son unos grupos, bueno, pues que al final lo que buscan es que tanto con un trabajo conjunto del sector público con el sector privado se trabaje de verdad en una igualdad, o por lo menos que no exista tanta disparidad entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, nos parece que esto es importante resaltarlo. Hay países que realmente lo están trabajando, Argentina, Chile, Perú me parece que ya está encaminada. Y bueno, hay más de 1,000 empresas privadas que ya están inmersas en este tipo de iniciativas, ¿no? Y tenemos empresas, por ejemplo, que tradicionalmente, como la minoría han sido de hombres, tenemos una Telefónica, tenemos una Accenture, es decir, no es cualquier empresa, sino empresas potentes y consolidadas que realmente apuestan por esta igualdad o esta disminución, que es lo que nos interesa de la brecha, ¿no? Acortarla. Y yo quisiera aportar lo siguiente. Me gusta muchísimo saber que tanto el sector público como el sector privado se han puesto de acuerdo para trabajar en conjunto, porque generalmente, por ejemplo, en algunos países, y entre ellos el Ecuador,
como que no está bien visto trabajar en el sector público. Y entonces hay como una competencia que no debería de ser así, porque cada uno tiene su responsabilidad en sus distintos campos para que un país crezca, y que a veces dice, sí, pero es que esos son los del gobierno, es el sector público. O no, es que ustedes son como los aniñados del sector privado. Y esto me encanta, que haya políticas conjuntas, que se puedan sentar en una mesa y conversar, porque el objetivo final es el mismo. Y es hacer que un país crezca, que sus ciudadanos sepan de alguna manera desarrollarse profesionalmente, tener mejor calidad de vida, y dentro de ello está acortar la brecha entre hombres y mujeres en su plano salarial, o decir por qué una mujer no es capaz de estar en una mesa de directorio y por qué no puede ser presidenta de una corporación, ¿no? De hecho, uno de los datos súper interesantes que el BID arroja es que, por ejemplo, existen países que esto ya lo están trabajando, que hay estas mesas donde existen indicadores de gestión, o sea, realmente hay acciones pensadas para este objetivo, hay indicadores, hay unas metodologías específicas, es decir, no es solamente algo de boquilla, sino que realmente hay todo un plan para poder implementarlo. Por ejemplo, Inglaterra tiene ahora una política de transparencia, donde las empresas con más de tanto número de empleados, me parece que son con más de 250, tienen que comunicar abiertamente, concepto de transparencia, cuáles son los sueldos que pagan a tanto hombres como mujeres. Está muy bien la transparencia, es necesaria, pero aún así siguen habiendo diferencias de 59 puntos porcentuales, 47 puntos porcentuales, y tenemos, por ejemplo, el otro caso que sabemos que Islandia, siempre que hay un cambio es como wow, Islandia dice hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos, y es como muy radical, pero realmente nos da esperanza, ¿no? Islandia lo que hace es decir, señores, por ley, que no estamos diciendo, ojo, que sea bueno, cuidado, pero es un caso donde hay una ley que obliga a las organizaciones a pagar lo mismo a hombres y mujeres, ¿no? Esto como un dato curioso. Y fíjense lo que es Islandia. No llega ni al 1.000.000 de habitantes. Exactamente. Puede ser que por eso mismo se pongan de acuerdo. Sí. Entonces, son pocos. Que tengan esas iniciativas, cómo se preocupan por cada uno de sus ciudadanos en que tengan mejor calidad de vida, que no se sientan tan frustrados. O sea, Islandia es mínimo y es una isla chiquitita por ahí perdida. En el Polo Norte casi. Sí. O sea, es increíble. Totalmente de acuerdo. Y antes de que Paola, que tiene más datos interesantes, simplemente dejarlo ahí, ¿no? Que durante la pandemia, según el Fondo Internacional, la mujer se vio mucho más afectada, ¿no? Durante la pandemia y al final de la pandemia fueron los puestos que más se redujeron. Y fíjense ustedes si es curioso por llamarlo de alguna forma, que en la pandemia el sector que más se tuvo que mover, porque no quedó otra cosa, fue el de la salud. Y el sector de la salud es un sector donde hay un porcentaje altísimo de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Así es. Al final, en manos de ellas estaba muchísimo de la vida de un poco de gente. Así que qué interesante cómo las mujeres ahí era importante nuestro trabajo. Nuestra labor, así es. Bueno, yo quería comentar un poco en América Latina y el Caribe, 4.2% de los directores ejecutivos son mujeres y solamente el 7.2% de todos los cargos directivos están ocupados por ellas, lo cual es bajísimo. En realidad las cifras son bajas, pero en Latinoamérica y el Caribe son aún más bajas y preocupantes. Un estudio dice que entre 14.000 compañías, solo el 21% tiene alguna mujer en uno de estos puestos. 21% es bastante bajo. Y bueno, en otras dos áreas clave, Latinoamérica y el Caribe también enfrenta muchos desafíos. Ahora, hay una participación de la mujer en la fuerza de trabajo que ha disminuido desde el año 2002. Y esto también es muy triste porque más de 30
la mujer se encuentra en más de 30 puntos porcentuales por debajo de la participación de los hombres, y el problema es que muchas veces pasa que el salario es distinto haciendo exactamente lo mismo, o digamos, tienen el mismo cargo, las mismas responsabilidades y ganan menos. Yo quiero recordarles lo siguiente. Hay trabajos que son importantísimos y que desarrollan solamente las mujeres en las exportaciones ecuatorianas. Yo he trabajado con una empresa en Manta, exportadora de atún, y en esa cadena solamente habían mujeres, porque son mucho más observadoras de los pequeños detalles en cómo limpiar el pescado, o sea, las espinas, porque son atuneros. O sea, tú no puedes abrir una caja de atún y encontrarte con una espina, y más si son de exportación. Inclusive hay países del mundo en donde te mandan la etiqueta para que ya salga con la marca en diferentes idiomas. Las flores. En la sierra, la mayoría de los floricultores tienen sus grandes colaboradores, las grandes masas son mujeres. Y las flores nos representan en el mundo de una manera espectacular. De hecho, por el Día de la Mujer, el otro día estaba leyendo que la exportación es un boom de rosas de Ecuador. Qué interesante, ¿no? Por el Día de la Mujer es así como San Valentín, el Día de la Madre es otro día en el que... De hecho, en los sectores que más mujeres hay es en la agricultura y en el turismo. O sea, son uno de los sectores donde más fuerza laboral femenina encontramos. Y por eso yo pienso que siempre un trabajo en equipo puede dar muchísimos más resultados. A lo largo de mi experiencia yo he visto que los hombres son como más observadores o más enfocados en lo macro y en el resultado final. El cómo, el proceso. En el cómo, en el proceso, en el detalle, en la logística, en qué tipo de personas debemos de escoger. Esos somos nosotros. Ahí estamos nosotras. Exacto. Entonces, como dijimos, y esto yo lo tengo clarísimo, estamos hablando de un término que hoy en día todo el mundo lo utiliza, empoderarse. Y estamos aquí reunidas, digamos, para poder... Casuales, como para poner en claro qué quiere decir empoderarse. Y yo lo veo a lo largo de todas mis conversaciones y como psicóloga que soy, que hay términos que, además de empoderarse, que están de moda, y es, ay, no seas tóxica, o tengo depresión, o sea... O es bipolar. Y la gente lo lanza como que si fuera algo... como que si no tuviera connotaciones tan graves como las tiene, ¿no? Y al final estamos desvirtuando. Exactamente. Y hacemos muchísimo daño. Yo estoy triste, pero no estoy deprimida. La depresión es la consecuencia de una tristeza muy grande. Entonces también yo creo que este programa va a servir para que tengamos claro qué es empoderarse y qué no es empoderarse, porque jamás debemos de olvidarnos de que la feminidad no la podemos perder. Antes estábamos conversando, tú puedes salir sin lápiz de labio, pero no sin aretes. Y la feminidad también implica que por qué yo no voy a permitir que un hombre me retire la silla cuando me voy a sentar en un restaurante, o que me abra la puerta cuando voy a entrar a un carro. No dejo de ser ni menos preparada ni menos empoderada por tener ciertos... Porque me gustan, porque me da ilusión que me regalen una rosa. Exacto. Pablo no es de regalarme rosas, pero si me gustase no pasaría absolutamente nada. Eso es importante, ¿no? Antes de ya entrar en el tema del empoderamiento, que creo que estamos todas con ganas, Paola, que como saben es economista, tiene ahí unos datos súper interesantes, que es, al final de todo esto que estamos hablando, la importancia de la mujer en el mundo laboral, la importancia de la mujer en las posiciones de responsabilidad, no es algo así como muy Gandhi que decimos nosotras, sino tiene un impacto económico real en las sociedades. Sí. Entonces, si tienes los datos por ahí... Lo que está en juego es demasiado. O sea, demasiado en dólares, digo. Sí. En serio. Entonces, por ejemplo, las cifras son bastante elocuentes. 2.000 millones de dólares en salarios adicionales solo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE. Si la brecha salarial se cerrara. 2.000 millones de dólares, imagínense. Ganarían. Ajá. Y... también se habla de 12.000 millones de dólares de PIB
en general, o sea, digamos, en el mundo, si la brecha de participación en la fuerza de trabajo se cerrara. Y ahí, bueno, 1.1 billones solamente en América Latina y el Caribe. Ya imaginémonos el resto. Es increíble. Entonces, además está decir que tomar acción y llevar a cabo estas medidas es imperativo, es justo y necesario. Es justo y necesario. Exacto, así es. ¿Qué es empoderar? Ahora ya nos vamos con el empoderamiento, ¿no? Importante tener claro y como ha dicho Pili hace un momento, ir a la raíz de las palabras, recurrir a la Real Academia Española, que se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Seguro que más de uno se estará riendo porque, en fin, saben que es un recurso que utilizo, creo, desde que tengo uso de razón, desde que camino, la RAE, me encanta, porque es importante recordar e ir a la raíz de la palabra, ¿no? A la episteme, ¿qué significa realmente? Porque si no estamos con empoderamiento y hay quien sale corriendo, ¿no? O sea, hay quien dice es una mujer empoderada y dice, Dios mío, es guerrillera, no, para nada. Se ha utilizado muchas veces este concepto con alguna intención política, distintos movimientos también, no entro a juzgarlo, pero sí creo que, bueno, pues que a veces el mal uso de los términos nos hacen daño a todas. Entonces, uno puede ser una mujer empoderada usando perlas, uno puede ser una mujer empoderada estando en su casa con sus hijos porque así lo ha decidido, uno puede ser una mujer empoderada, no sé, diciéndole mi amor, mi vida, mi rey a su esposo, en fin. Las mujeres empoderadas son tan diversas como mujeres hay en el mundo, ¿no? Son reales. Eso es. Entonces, si vamos a la RAE, Paola y Pilar, y a todos los que nos escuchan, empoderada es hacer poderoso, empoderamiento es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Pero también es apoderar o dar autoridad o influencia a alguien para que actúe. Es decir, cuando yo estoy hablando de empoderamiento, es darte a ti las herramientas, es darte a ti la oportunidad de que tú dejes de ser desfavorecido. Dejes de ser desfavorecido, dejes de estar en una situación de desventaja, de desigualdad, y también tomes las riendas de tu vida, ¿no? De la situación. Eso es empoderar. Y ya vamos a ver con Pilar cuáles son las características. Sí, entonces ahora sí, Pili, cuéntenos cómo identificar a las mujeres empoderadas. ¿O qué es una mujer empoderada? Empecemos por ahí mejor. Lo primero que me viene a mí, o sea, a la cabeza cuando yo veo este término que tanto se utiliza, empoderada, es una figura mundial que se llama Angela Merkel. Perdón, cuña publicitaria, que de hecho fue una de las 5 mujeres que escogimos para nuestro programa Ellas Dejando Huella, ¿no? O sea, Angela Merkel es un referente. Sí, porque comenzando porque a ella le tocó vivir en una época muy complicada de Alemania, en donde casualmente pues ella era de Alemania del Este, como quien dice, con la influencia rusa, y entonces ella tuvo que hacer que estas dos Alemanias se quisieran, porque imagínense ustedes ese background, esa historia pasada de los que se quedaron de un lado, de los que se quedaron del otro, con un Berlín que estaba en el este y que era una ciudad que realmente estaba dividida por la mitad, y dentro de un país que era del este había un pedacito que era occidental. Entonces tú tenías que ir por la carretera y llegar a Berlín, en donde estaba dividida. Entonces imagínense primero cómo ella creció en eso, o sea, ¿no? Pero ella es una mujer que dijo, yo sí puedo. Entonces para mí el decir yo quiero ser una mujer empoderada, o sea, yo quiero sentirme, antes que nada, que valgo, que mi vida tiene sentido. Porque lo que yo me doy cuenta es que hoy en día nadie habla, por ejemplo, de términos como ilusión, porque parece como muy romántico, como que no tiene sentido, como muy antiguo, pero realmente el ser humano empieza teniendo siempre primero una ilusión, luego lo pasa eso a un proyecto y luego lo tiene que pasar a la acción. Entonces, para mí una persona empoderada es la persona que se pregunta en primera instancia, ¿qué quiero yo de mi vida? Claro, ¿qué me ilusiona?
¿Qué me ilusiona? Y luego estamos tratando desde el tema, eso es a nivel general, desde el tema de una mujer. Entonces, cuando una mujer decide tener una ilusión, tener un sentido a su vida, nadie puede negar que en la sociedad actual todavía nos sigue costando muchísimo. Y en muchos casos tienes que definitivamente romper paradigmas, que quiere decir romper con lo establishment, con lo que todo el mundo piensa que tiene que hacer una mujer. Entonces, por ejemplo, yo en Guayaquil todavía no se ve mucho, pero en otras partes del mundo tú ves a mujeres taxistas y van súper bien con su taxi, se sienten útiles y se sienten que lo pueden hacer. O sea, estamos hablando... Son conscientes de su valía. Exactamente. Eso es fundamental. De que tienen un valor, de que ellas quieren hacer eso, que aportan a su vida. Pero estamos hablando de algo muy sencillo. Pero imagínense ustedes si una mujer es capaz de coger un carro y ser taxista, ¿hasta dónde podría llegar si realmente ella toma conciencia del valor que tiene, rompe paradigmas y lo que es siempre muy importante? ¿Qué dejas? ¿Qué huella dejas? Porque una mujer empoderada no es que está en una isla empoderada. Tiene que tener un resultado final. Tiene un proyecto de vida que puede ser personal, que puede ser profesional. Exactamente, porque si estás empoderada, tienes que dar resultados primero hacia ti misma y después hacia lo que te rodea. Porque supongamos, yo me voy a una montaña y digo, estoy empoderada. ¿De qué me sirve el empoderamiento? Solamente si soy una científica que voy a mirar la naturaleza o que voy a hacer un estudio. O sea, todo va como relacionado. Primero tu interior, luego tu exterior y luego siempre hacia la comunidad. De hecho, es un proceso lento. De hecho, esto que estás comentando en este momento, hay una autora, Picasa Gorrochategui, seguro es del norte de España, no puede ser de otro lugar con este apellido. Quien dice, bueno, pues que la palabra empoderamiento viene del inglés, que es empowerment, y señala que el pensamiento de una mujer empoderada es tomar las herramientas que la llevan a ser una mujer independiente y libre, pero que para que esto suceda necesita el apoyo de otros y al mismo tiempo que ese proyecto tenga una repercusión positiva en la comunidad. Es decir, de alguna manera cuando hablamos de una mujer empoderada, estamos hablando de una mujer que mira para el otro, por el otro, que más adelante veremos que una mujer empoderada es una persona vitamina. Yo no me imagino una persona, una mujer empoderada que no sea vitamina. Sería cualquier otra cosa. Una mujer fuerte, una mujer ambiciosa, valiente, pero empoderada, no calza. Es una mujer empática la empoderada, que ya... Totalmente de acuerdo. Sí. Y además, para mí una mujer empoderada es una mujer que entra a un lugar y parece que se ilumina. O sea, para mí una mujer empoderada es una mujer fuerte, personalmente fuerte, pero con muchísima humildad. Yo no concibo a una persona empoderada, pues no sé, que trate mal a alguien, que no baje al nivel de comunicación de otra persona para que se haga comprender. Entonces, para mí una persona empoderada es una mujer empoderada es una persona que sabe lo que vale, que vive en constante evolución, pero que además es humilde. Que de hecho uno de nuestros próximos programas, otra cuña publicitaria, no es que no puedo evitarlo, estamos pensando con Paola hacer un programa centrado en el líder humilde o el líder y la humildad, ¿no? Que es un tema, bueno, para nosotras que somos mujeres y que como hemos dicho en según qué situaciones podemos estar en cierta desventaja, es clave, ¿no? Y una mujer empoderada en una organización que tiene personas a su cargo debe ser humilde. Si no, pues ni eres empoderada, ni eres vitamina y eres una especie pues de dictador, claro, ¿no? Que ya es una figura un tanto añeja también. Ya de hecho, hecho, hay estudios que dicen que esa característica, la humildad en el líder, es la que mejor resultados tiene, porque cedes el ego y elevas a tu equipo. Ajá. O sea, puedes encontrar el talento en tu equipo, el desempeño en tu equipo y al final eso es lo que buscas, innovación, etcétera. Entonces, es que fantástico. Si tú eres una persona humilde, realmente sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Así es. Y te rodeas de los que te
Y sabiendo Equilibran. eso, estás consciente de lo que no sabes, de lo que tienes que preguntar. Ajá. ¿De qué pata cojeas? Exactamente, y vas evolucionando, vas avanzando. Exacto. Porque particularmente yo tengo bastantes más años que ustedes y creo que todavía tengo mucho por aprender. Pili, entonces, ¿cómo identificamos a mujeres empoderadas? Hemos dicho humildes. Rompen paradigmas. Rompen paradigmas. De alguna manera se dan su valor y por lo tanto, con humildad, saben que pueden aportar muchísimo, tanto en el campo profesional como en el campo personal, y saben que se tienen que seguir evolucionando, aprendiendo, desarrollando. Algo más me falta, ¿qué más puedo hacer? O sea, ahí no termina. Ya me empoderé y como yo digo, ya me voy a la hamaca y ya está. Claro. No. De hecho, leyendo, ¿no? Porque como decimos siempre, en Serendipia hay un trabajo detrás antes de cada programa. Lógicamente, pues a veces no es tan exhaustivo como nos gustaría porque tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros hijos, bueno, y a veces una se hace un 8, ¿no? Como se dice coloquialmente. Pero bueno, sí hay esta labor de revisar, ¿no? Qué es lo que se está diciendo, los artículos, los expertos, referentes tanto a nivel empresarial como a nivel académico. Y sí elaboramos una pequeña ruta, ¿no? Que aquí con Pili nos gustaría pues ir desarrollando cada uno de esos puntos, porque si queremos convertirnos en mujeres empoderadas, que yo creo que es como el tema de la felicidad, ¿no? Yo puedo decir hoy día que estoy feliz, que soy una mujer feliz. Bueno, si consideramos que la felicidad es una emoción, te puedo decir hoy día sí estoy feliz, mañana no. Pero la felicidad como este gran objetivo lo tenemos que ir trabajando a lo largo de nuestra vida y seguramente solo cuando estemos a punto de morir podremos decir si realmente alcanzamos la felicidad. Lo mismo es con el empoderamiento. Yo creo que es una tarea en la que tenemos que trabajar en el día a día. Es un proceso donde lógicamente vamos a tener altibajos, pero es fundamental, como comentaba hace un ratito Pili, la autoestima, que al final estamos hablando de autoestima. Cuando Pili dice que es importante saber lo que valemos, es esa autoestima. Y cuando uno tiene autoestima, que esto no quiere decir creerse más que nadie, bueno, volvemos a este tema de la desvirtualización de los conceptos. Tener autoestima es saber que vales, que tienes fortalezas, como decías, debilidades, y esa autoestima va a ser, y hablo de mi experiencia personal y profesional, caernos 50 veces, pero 50 veces volver a levantarnos. Es decir, la vida me lo pone complicado o un ser del más allá me lo pone complicado, yo tengo cómo volver a subir porque al final recuerdo o me recuerdan la importancia de la comunidad, quién soy, ¿no? Y esa comunidad de apoyo, que es la que tiene una mujer empoderada, pues te lo recuerda. Entonces es como una cadena de favores, ¿no? Entonces la importancia de la autoestima. ¿Cómo podemos trabajar esa autoestima? Yo pongo un ejemplo y que me parece que es como muy gráfico, ¿no? Y ahora hablará la psicóloga experta. Yo soy una mortal, una mamá primeriza, que me he propuesto que todos los días de mi vida yo le voy a decir a mi hija que es una niña, que ella es buena, que quiere decir que tiene buen fondo, que tiene buen corazón, que ella es lista, es decir, que ella es inteligente. No estamos hablando de una inteligencia de coeficiente intelectual, sino una inteligencia emocional, una inteligencia, la que realmente sirve para la vida, y que ella es linda. Y no linda, no estamos hablando de este bonito superficial, sino linda en conjunto, por dentro y por fuera, porque como decía antes, ¿no? La vida nos da palos y a veces uno tiene que recordar quién es, lo que vale y sobre todo de lo que es capaz. Entonces creo que estarás de acuerdo como experta en autoestima, autoconcepto y todo esto, pues que en la psicología se estudia, que es fundamental la autoestima. La autoestima, como la misma palabra lo dice, es cuánto te aprecias tú mismo, ¿no? Entonces, definitivamente este concepto nace en qué tipo de crianza tú has tenido. Porque si tú tienes unos padres que por cada avance que tú hagas, por cada cosa que tú hagas, hacen una fiesta y te dicen que tú puedes, ¿no? O son padres que siempre te dicen, mira, lo más importante es que lo intentes. Yo hasta el día de hoy a veces le digo a mis 3 hijos, yo no sé si tú sabes lo que tú vales, pero yo sí sé lo que tú vales. Entonces,
lo más importante es saber cómo ha sido criado esa persona. Pero eso no tiene que ser impedimento para que uno poco a poco vaya teniendo su propia autoestima. Porque en la vida, y ese es un libro maravilloso que leí hace muchos años que se llama Todo pasa por algo, en donde que de hecho es una de tus frases favoritas, sí, ¿no? todo pasa por algo. Cada cosa que con lo que se enfrenta dice todo pasa por algo. Una psiquiatra en Boston hace un experimento en donde dos personas que no se conocen, que son casos diferentes, pero que tienen parecidas circunstancias, una definitivamente crece en autoestima frente a las adversidades y la otra persona se autodestruye. Entonces, en la vida también uno tiene que decidir, y eso ya es una actitud. La voluntad. La voluntad, ¿qué es lo que yo quiero hacer de mi vida? Y yo tengo casos muy cercanos en donde hay personas que frente a la adversidad, la resiliencia, salen a flote, y hay otras personas que definitivamente no las juzgo, pero van de víctimas por la vida sin tomar acciones para cambiar, porque también a veces es muy cómodo ir de víctima por la vida, ¿no? Porque si maduro, tengo que dar resultados. Y tengo que hacerme responsable. Tengo que hacerme responsable y eso a mí no me conviene. Pero el primer concepto fundamental en una persona que quiere ser una mujer empoderada es aprender a tener autoestima, saber lo que vale. Pero evidentemente el valor también, ese valor tiene que ser puesto de alguna manera en función de lo que los demás esperan de ti, porque tú no vives solo. Entonces siempre hay que tomar las críticas como... las constructivas, las que son con cariño, las que son, no son para como destruir. algo que te puede aportar. Y cada experiencia que tú tienes también tiene que ser una enseñanza de vida. Yo no sé por qué las personas tienen el concepto de que tenemos que ser felices 365 días del año, 24 horas. No, eso no es así. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando estamos vivos y vamos a un hospital y nos ponen estos electrodos, creo que se llama así, para saber cómo está tu corazón. Si estás vivo, es subida, bajada, mantenimiento. Claro. Tac, tac, ñen, tac, tac. Si ya no estás aquí, es ñen. Entonces, si tú pretendes tener una vida ñen, pues definitivamente es que ya estarías del otro lado. Ya estarías del otro lado. Porque la vida también es como el camino de Santiago de Compostela. Tú empiezas en Francia, terminas en Santiago de Compostela. ¿Y cómo es? Llanos, subidas, bajadas, ampollas, amigos que aparecen, que desaparecen. Entonces, la autoestima también tú puedes generártela en función también de con quién te juntas. Porque como hemos hablado, existen personas vitamina y existen personas tóxicas. Entonces también tienes que tener como un buen balance o equilibrio. Otra característica para mí fundamental es saber que puedes ser un líder. O sea, que puedes hacer que las personas confíen en ti. Y van a confiar en ti en función de cómo tú tratas a los demás. Porque un líder tiene que tener empatía con el otro. No puede decirle, ¿cómo es posible que no lo sepas, Paola? Si eso está clarísimo, ese no es un buen líder. A ver, Paola, ¿en qué tienes dificultad? Realmente explícame por qué se te hace tan difícil. O sea, de verdad que para mí las palabras siempre quedan talladas en piedra. Las palabras construyen o destruyen. Pero un líder también tiene que inspirar. ¿Por qué no una persona puede decir, es que yo quiero llegar a ser como Angela Merkel? O sea, ¿por qué no yo puedo inspirar a otras personas? Entonces yo tengo que ser fuerte de inspiración y tengo que ayudar a los demás. Algo que también debe desarrollar una persona o una mujer empoderada es su inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Y lo voy a explicar rapidísimamente. Cuando algo nos ocurre, lo primero que tenemos es una emoción. Pero esa emoción automáticamente pasa a nuestro cerebro para tener una reacción. Y ahí está el problema. Ahí es cuando tenemos que ser conscientes de respirar 3 veces profundamente o de volver a preguntar
o de volver a preguntar para que de alguna manera habrá querido decir lo que me dijo o será otra cosa. Y en función de eso, realmente responder. Porque además los latinoamericanos tenemos un gran defecto. Muchas virtudes, pero un gran defecto. Un gran defecto, que es que interrumpimos cuando otra persona habla o nos quedamos con una palabrita que no me gustó. Ya no escuchamos nada más, sino que estamos pensando cómo le vamos a contestar al otro para atacarlo. Sí. En lugar de escuchar, ya estamos pensando en la respuesta. Exacto. Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional. Saber manejar nuestras emociones para poder dar mejores resultados y, por lo tanto, tener mejor calidad de vida. Y definitivamente, las mujeres empoderadas saben trabajar comunitariamente. Y yo les voy a poner un ejemplo que me he puesto a pensar cuando me invitaron a este programa. En la Sierra Ecuatoriana existen muchas comunidades de mujeres que se apoyan. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hacer el sistema de riego de mi parcelita. Y van todas, ayudan todas. En los sombreros de paja toquilla también. Yo deshilo, tú tejes, yo seco. O sea, si tú no eres una persona, una mujer que participas con todos estos atributos de empoderamiento para sacar a otra masa de personas, no eres una mujer empoderada, porque el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, son características que además no puedes tenerlas de un momento para otro. Ya me empoderé, sales de tu casa y dices, yes, soy una mujer empoderada. A mí me parecería un poco complicado porque... Un poco extraño. Un poco extraño porque eso toma su tiempo. Y eso creo que, déjame ver si me olvido de algún otro dato. Creo que están todos. Perfecto, le has dado en el clavo. Sí, y algo importantísimo que me estaba saltando. La autoestima tiene que ver con aprender a respetarte principalmente a ti misma. O sea, yo creo que todas las personas tenemos un límite que cuando podemos percibir que alguien lo está pasando, pues tienes tú que decir stop. Eso sí me afecta. Porque lo que veo en el mundo actual es que este es otro concepto, ¿no? Es que no te tomes nada personal. Es que tú todo te lo tomas personal. Y más si somos mujeres, porque somos histéricas. Como somos histéricas, muy sensibles. Emocionales. Entonces, pero si yo no sé por qué te pones así. No seas tan, eso no es personal, pero por favor, si me estás destruyendo con tus palabras, me estás haciendo sentir incómoda y no tengo capacidad de reacción porque entonces me lo estoy tomando muy personal, y más aún si soy mujer, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una gran institución, una vez conversé largo y tendido con un hombre a quien yo quiero mucho, pero que sinceramente su condición de hombre, no sé si no utilizó la inteligencia emocional y le dijo a alguien que trabajaba en nuestro equipo de trabajo que estás en tus días porque contestas de esa manera. O sea, ¿qué nos pasa? El hecho de ser mujer no quiere decir que cuando yo no estoy de acuerdo contigo, estoy en nuestros días. O sea, si no fueran por nuestros días, la humanidad no existiría, pues. Ustedes que acaban de ser madres, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esos serían los conceptos más importantes de qué debemos desarrollar para ser una mujer empoderada. Muchísimas gracias, Pili, por todos estos consejos y sobre todo pautas, ¿no? Porque a veces decimos ¿qué pudiera hacer yo? Entonces siempre es bueno como tener a Paola y a mí nos gusta en cada programa tener pautas, estrategias. Entonces, bueno, nos quedamos con que es fundamental trabajar en nuestra autoestima para poder ser mujeres empoderadas, porque si no tengo autoestima, no puedo ser una líder, que es otra de las características. Si no soy líder, que esto conlleva ser empático y tener habilidades de comunicación, difícilmente voy a poder trabajar en comunidad. Entonces, al final, son características que está todo unido y, por supuesto, ¿cómo voy a ser líder? Trabajar con otros si no tengo inteligencia emocional. Inteligencia emocional, lo he hecho bien. Entonces,
bueno, creo que el programa de hoy día, a pesar de que va a ser un poquito más largo que el resto de podcasts, merece la pena porque no podemos conmemorar el Día de la Mujer con un programa de 30 a 35 minutos. Creo que el tema amerita el tiempo que nos hemos tomado, el repaso que hemos hecho, los datos que hemos proporcionado, la revisión de la situación de la mujer en el mundo laboral, qué es el empoderamiento de verdad, cómo tenemos que entenderlo, qué dice la RAE, cuáles son las características de una mujer empoderada y sobre todo qué debemos trabajar para poder empezar con este proceso que, como bien ha dicho Pili, la psicóloga clínica que hoy nos acompaña, no es de un día para el otro. Si ustedes ven de un día al otro que sale alguien diciendo que está empoderada, preocúpense porque hemos visto que es pues un proceso que tenemos que trabajar, yo creo que a lo largo de nuestra vida y día a día. Así es, porque lo que también de alguna manera me molesta sobremanera es la gente que no es sincera. Curso de empoderamiento, curso de coaching. Entonces tú sales por la puerta y crees que después de ese curso ya lo resolviste todo, Sí, ¿no? son temas serios, ¿no? Como hemos dicho al Son inicio, temas muy serios. todo lo que hemos tratado hoy día son temas serios, porque al final de una u otra forma están vinculados a derechos o están vinculados a percepciones, a emociones, a autoestima. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y eso es un llamado, me imagino, a los profesionales, a los pseudo profesionales que se meten en estos Pero temas. no tanto a los cursos, sino a las personas que van a los cursos y piensan que su vida va a cambiar de un día para otro. Con una receta mágica. Yo puedo ir a un curso de empoderamiento de mujer y lo cogería, ¿ya? Pero tengo que ser consciente de que esto no ocurre de un día para otro, que es un proceso de evolución, primero interno, y que no puede ser si no doy unos resultados externos. De acuerdo. Excelente. Listo. Bueno, yo creo que ahora sí nos despedimos, Pili. Tenemos que agradecerle muchísimo y creo que no nos equivocamos cuando dijimos que este es el tema perfecto para invitar a Pili. Así es. Muchísimas gracias. Ha sido de lo más entretenido, además, y bueno, creo que era la persona correcta. Gracias, creo que esta es la forma como conmemoramos el Día de la Mujer, casi o celebramos. Yo, que había dicho que no lo iba a decir. Que me ha advertido, Sí, por le he si advertido acaso, varias 500 veces. Y bueno, solo quería mencionar que el próximo programa vamos a hablar del viaje a la maternidad. Y bueno, creo que va a ser algo un poquito como íntimo, digamos, porque es un tema tal vez un poquito... diferente a lo que estamos acostumbradas a hablar. Pero bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho, digamos, grabándolo y esperamos que para ustedes también sea muy entretenido al escucharlo. Me parece maravilloso. Que recuerden Ojo que es un viaje a la maternidad, no, todavía ni siquiera cubre ser mamá, sino... Es el viaje, es el proceso. Hacia el embarazo. Ajá, lo que exacto. sentimos cuando desde que nos dicen que vamos a ser mamá hasta que pues ya estás a pocos días de serlo. Antes de finalizar, y ahora sí es lo último, por favor, apóyennos. Si quieren que Paola y yo sigamos con este podcast, con complicarnos la vida un poquito más, síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, Serendipia Podcast, y en Spotify también nos van a encontrar como Serendipia Podcast. Y en Instagram, Serendipia _pod. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.